Hola, buenas tardes. Este es un nuevo encuentro con toda la música de éxito en el mundo joven. Por supuesto, en música. Y prepárense para recibir a todo el ballet con todo el ritmo y la mejor música, porque viene esta canción que tiene mucho ritmo y mucha alegría. Es, por supuesto, La Balanga. Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Siempre en Música Libre 75 con la mejor música joven. Chao. Delicioso flan mágico. Hágalo fácil con leche condensada La Lechera. ¡Qué sabrosa es La Lechera! Rica fuente de energía. Café con leche y ricos postres, hágalos fácil con La Lechera. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares. Y ante la negativa de este, se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Sí lo juro, sí lo juro, sí juro, Gateaba sí juro. su corta edad con el potito embarrado. Me ofrezco gentilmente a hacerle llegar esa carta. Ahora, si usted no quiere que yo le haga entrar a entregar esa carta, usted no puede, ya no. Por eso, yo le estoy dando facilidades, todas las facilidades que quiera, pero no puedo dejarlo entrar. Tenemos un caso especial aquí, señores. ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido, como duermen los tallos en su rosa de espina! ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido, como duermen las flores cuando el sol se reclina! ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido, como duermen las rosas! En esta dependencia se fue encontrado el cadáver del expresidente Allende.
haciendo una reconstitución de la escena, para que ustedes entiendan, aquí había un sillón adosado a esta muralla, confortable de felpa, se sentaría aquí, a esta altura más o menos, sentado, se puso el arma bajo la barbilla, hizo un disparo, fueron 2 proyectiles los que salieron, y ahí estaría entonces arriba los proyectiles una vez que salieron de la caja. El señor Allende se estaba armando, se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo, o sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que era fuera señalado por la Constitución. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Además se han sacado los zapatos, Suena la merecen sirena, pero toda la ayuda posible de todos los de chilenos. vuelta al trabajo, Sí, en este y tú caminas. Esa libertad que dio el régimen del presidente Allende a la postre se volvió contra él. Te hacen florecer. Te recuerdo, amar. Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa. De nada, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Ibas no a podemos encontrarte soportar con nada, él, ya estamos con unidos. él, con Es él, mi único hijo que está ahí. con él, que partió a la sierra, que nunca Siéntese. hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos ¿Cuál es su nombre? Richard quedó Elías Mesa Raez. destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo. Y tampoco sé si estará vivo o Muchos no estará muerto, volvieron. porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando el país haya retornado a la tranquilidad, cuando veamos que el cáncer marxista está aplacado, está superada esta etapa, y cuando ya el país esté recuperado integralmente en todos sus aspectos. ¿Sabe usted cómo contestar a la consulta nacional? Le vamos a enseñar a hacerlo como patriota, con un gran sí a nuestro emblema nacional. Chile dice sí para evitar el caos. El traidor a la patria responde Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo, Soy esposa detenido y de Enrique desaparecido el Cursiva 28 de Lavina, marzo, de Newton Morales Saavedra, Silva Bustos, detenido y madre de Manuel Jesús Isidro Miguel Ángel Pizarro. Detenida y desaparecida el 27 Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. Mi vida en un tiempo fue dichosa, mi vida. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. no más desaparecido. Luces tenues para dar un tierno ambiente, besarte fríamente, medias negras y pañuelo en la cintura, inventarnos una
esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango. Salsital, salsital, en la buena mesa nunca falta salsital. Exquisita, extra, con carne y con callampas. Salsital, viene del campo, viene de El Vergel. Salsital, salsital, salsa de tomate que da mucho, mucho más. 8x4, un aroma que perfuma, dando frescura y seguridad durante todo el día. Un aroma que perfuma. 8x4, seguridad y frescura. 8x4. Siempre seguros con 8x4, el desodorante que permanece. ¡Listo! Comenzamos con el coro infantil, los niños, y esta canción que se ha hecho mundialmente famosa y que dice, maestro... Excelente, un gran aplauso para ustedes que están en la onda mundialista. Nosotros también, venga Carmen Gloria. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Sientes en onda y sientes sed de triunfar. El rock no viene, lo tienes que buscar. Por eso siéntete libre, vive tu música y comienza a ensayar. Siéntete libre, siéntete free. Es hora de decidir si tienes sed o tomas free. Siéntete libre, siéntete free. Siéntete libre, siéntete free. The first runner-up is Miss Italy. Miss Chile is Miss Universe. Congratulations, Miss Chile. Miss Chile is the new Miss Universe. You have won all the cash awards and the magnificent prizes totaling almost $250,000. And now, as your predecessor, Barbara Palacios Tede, reads the Miss Universe Creed, will you step right out here and show everyone how happy you are to be Miss Universe? ¿Qué es el ruido? No entiendo. Y yo, a ver, paso programa. Corrígese la 26. Sigue. Sí, es la de arriba. Esa, entra limpia. Ahí está. ¿Lo que está haciendo? Amplia 4. Limpia. Repite. No entiendo nada. Para. Amplia 335. No se ve nada. ¿Me vio? Baja. Despeja. Desarrolla 5. Oh, dice oh. No entiendo nada. ¿Qué son? ¿Caramelo? Analiza. A ver. Sí, cubierta de caramelo. Veamos qué tiene dentro. Chocolate. Oh. Ahí marca, amplia 14. Costa. Sí, vamos allá. Bonita. ¿Qué hacemos ahora? Salgamos, busca. Sí. Ahí, mira, hay uno ahí. Está todo, ¿eh? Ahí hay otro. Debe ser rico. Sí. ¿Esto cómo se llama esto? Ojo. Sí. Qué rico que es rico. Ahora que
estamos aburridos. A ver, párate ahí en la ventana. Gloria, la camina. Métete para adentro. Oye, está comiendo. Oye, ¿qué está comiendo? Ciérrate 4. Métete más para adentro. Gloria, la boquita. Ciérrate en la mano, ciérrate en la mano. Entra. Quédate ahí. ¿Cachaste? Analiza ahí. Pitilla, sobre chancho, mostaza, ají, orégano. ¡Nos cachó! ¡Dale para afuera! Ya salí. Oye, ¿cachaste lo que estaba comiendo? Mi rocha. Arrollado la tía Pepe Chillán. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar? Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría. ¿Cómo? A ver, ¿lo podemos ver de nuevo? Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Por la vida y por la paz. Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes, pues. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Aunque el marxista se vista de seda, marxista quiere. Así y que sí. Diga sí. Porcentajes para la opción sí, 43.04%. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nace el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso y muere el 10 de diciembre del 2006 en Santiago de Chile. Fue un militar chileno y líder de la dictadura que existió en este país entre los años 1973 y 1990. Fue el hijo de Augusto Alejandro Pinochet Vera y Avelina Ugarte Martínez. Trabajó durante su juventud en una aduana y más tarde se desempeñó como bombero.
Al finalizar la escuela y tener su título de bachiller, entró a la escuela militar del libertador Bernardo O'Higgins a los 17 años de edad. En el año 1943 se casó con Lucía Geriat Rodríguez. La unión concebiría 5 hijos. En su carrera militar, Augusto Pinochet siempre perseveró alcanzando cada vez más rangos y de más importancia, desde simple alfarés hasta general de división. Una de las fechas más importantes en la vida de este carácter fue el 11 de septiembre de 1973, cuando dirigió un golpe de Estado contra Salvador Allende, quien era el que estaba al poder hasta ese entonces. Después del golpe de Estado, se nombró comandante en jefe de la nación, lo cual le confería el poder ejecutivo. Estamos en directo para Galindo TV. Estamos acá con un grupo de músicos nacionales que han estado viviendo en estos difíciles periodos que nos ha tocado vivir. Me encuentro acá con 2 jóvenes músicos. ¿Quiénes son y cómo se llaman? Nosotros somos el grupo Illampu. Mi nombre es Roberto Pérez y mi hermano Pablo Pérez. Bueno, nosotros vivimos el exilio en 1981 en Francia. Nosotros somos cantautores que cantamos a la vida, al amor y sobre todo bueno, a como la ustedes justicia. saben, hemos estado viviendo periodos muy difíciles. Con respecto a la ley orgánica constitucional estatal, ¿qué me podría contar usted de lo que se ha enterado durante este periodo? Bueno, la LOCE es una ley que se promulgó el 7 de marzo de 1990. Fue una ley que careció de legitimidad democrática, fue elitista y segmentaria y también privilegió a sectores del país más acomodados. También podemos decir de esa ley de que favoreció la educación más universitaria y dejó como más abajo la educación de adultos y la educación especial. Muy bien, hemos estado hablando también de lo que era la LOCE y ahora nos vamos a referir un poco a lo que es la descentralización. Me gustaría saber de qué se han enterado durante su exilio, de lo que ha estado sucediendo en nuestro país con la descentralización. Bueno, básicamente la descentralización de la educación en el año 1980 contaba con 2 procesos involucrados, que era la privatización y la municipalización. Contó básicamente en que un encargado de la municipalidad era elegido por el gobierno, que en este caso era un régimen militar, que no iba para nada con nosotros, con nuestros pensamientos, y lo que básicamente lo que hizo fue plasmar más el autoritarismo por parte de descentralización, donde se disminuyeron los aportes estatales a la educación, ¿ya? Y bueno, también se modificaron los financiamientos, que totalmente disminuyeron, pero por otra parte no existía fiscalización al lucro, cosa que hoy día tampoco existe. Nosotros nos enteramos allá en el exilio de lo que sucedía acá en Chile. Se favoreció el lucro. Se favoreció, hubo rienda suelta al lucro, cosa que hoy en día sigue sucediendo. Y bueno, no se regulariza, y lo que se hizo en este periodo 1980, más que nada incentiva el que no haya regulación, que las empresas se sigan lucrando con nuestra educación chilena. Pues eso es básicamente lo que sucedió en este maldito gobierno. Abierta la invitación a que se sumen todos los estudiantes, trabajadores, obreros, luchadores, para que venzamos juntos a la descentralización, desmunicipalización y al lucro. Y fin al lucro. Por eso nosotros decimos, no más lucro. ¡Hasta la victoria, compañeros! Muy bien, eso ha sido el reporte de Galindo TV. Adelante, estudio. Estamos con doña María Luisa Arte en su casa, la esposa del general Augusto Pinochet, y nos gustaría recopilar algunas impresiones de lo que ha sido su gobierno en este periodo. Bueno, yo soy María Luisa Arte, esposa del generalísimo Pinochet, don Augusto Pinochet. Y bueno, en este gobierno yo creo que se han hecho bastantes cosas buenas para mejorar la educación y que sea de calidad. Usted mencionó la educación. ¿Qué aspectos de la educación ha ayudado a mejorar su esposa? Bueno, primero que nada, antes que todo, quiero decir, en 1981 se separa la Academia de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Chile, convirtiéndose en lo que se llama la UNCE. Esta es la Universidad Pedagógica de las Ciencias de la Educación, ¿ya? Donde se imputaron, o sea, se tejieron profesores de la más alta calidad
desde Alemania, y aquí se crean los mejores profesores para educar realmente con una calidad buenísima y excelentísima a toda la comunidad chilena. También se ha hablado de educación. Hemos tenido antiguamente índices de educación a nivel nacional y hoy día creo que estos han mejorado. ¿Usted se ha enterado de algunas de estas modificaciones que se han logrado? Pero por supuesto, en 1981 había un 15% de personas, de alumnos, que ingresaban a las universidades estatales y privadas, pero ahora, en 1990, hay un 31% de estudiantes que ingresan a las universidades. Por lo tanto, ha habido un cambio radical en la educación, gracias al general... También hay disconformidad por parte del pueblo con algunas gestiones o reformas que se han planteado durante este periodo de gobierno. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, mi opinión siempre va a ser apoyando a mi marido, el general Augusto Pinochet. O sea, que esta gente no sea disconformista con lo que estamos haciendo. Estamos mejorando la educación, que sea de calidad y buena, para que todo el pueblo chileno llegue a las universidades. Entonces mi opinión personal es que el general Pinochet ha hecho muchas cosas buenas para que todos nos podamos educar, tanto ricos como pobres, y hemos logrado mucho. Muchas gracias, señora María Luisa Artes de Pinochet. Le queremos agradecer por este grato momento y también le damos el paso a Galindo TV. Muy buenas tardes. Hablando de educación, ¿usted nos podría dar su opinión personal sobre lo que pasó en la época de la dictadura? Ya, a partir del año 73. A partir del año 73. A ver, yo quiero empezar señalándoles que mi opinión y mi visión es muy subjetiva, ¿ya? Y quiero empezar dándoles un ejemplo. Conversando con un colega el otro día, yo por molestarlo le decía que la educación tiene que ser concientización. Y hablé de Paulo Freire, un educador brasileño que habla de la educación como práctica de la libertad. Y el colega, yo sé que él sabe mucho y es muy culto y que seguramente sabe mucho más que yo respecto a Paulo Freire, que yo he escuchado cantar el gallo, él sabe mucho más. Pero él me miró raro cuando yo dije educación con concientización. Bueno, toda educación, hasta en Marte y Júpiter, es con concientización. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, les quiero dar un ejemplo. Siempre se dice que la matemática no tiene nada que ver con ideología, ni con política. Pero ¿cómo enseñan matemática en cualquier momento histórico? ¿Cómo yo veía que podrían haber enseñado la matemática bajo el gobierno del presidente Allende? Se decía más o menos lo siguiente: 5 personas construyen una casa en 10 días. ¿En cuántos días la construirían 50 personas? Si ustedes se fijan, inmediatamente en ese ejemplo, que no tiene nada que ver con política e ideología, según lo que se dice, hay evidentemente ideología y política, porque allí al niño o al joven se le está preguntando, en el fondo, dentro de un marco valórico solidario, de comunidad. Entendía la comunicación como lo debe ser, actos solidarios de hacer en común. ¿Entiende? En cambio, después del golpe de Estado, y bajo lo que usted denominó dictadura, la enseñanza de la matemática cambió evidentemente. Se decía entonces, Pedro, Juan y Diego compraron 100 barquillos, 10 kilos de helados, y gastaron en eso 10.000 pesos. Y después vendieron cada helado en 50 pesos. ¿Cuánto ganaron? Yo creo que soy claro, ¿no es cierto? Ya. Hasta el gobierno del presidente Allende y un poco tiempo después, la educación en Chile era, yo diría que gratuita, casi. Evidentemente que se pagaba en los colegios particulares de enseñanza media, había algunos de enseñanza básica que también se pagaba, y en las universidades también se pagaba, pero muy poco. Yo realmente pagué, pero pagaba la matrícula, o se pagaba algún arancel, pero era muy poco. Era de verdad una enseñanza que era muy gratuita, ¿ya? Existían universidades estatales
y lo que se llamaba universidades de derecho público-privado. Una universidad de derecho público-privado era, por ejemplo, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica del Norte, donde yo trabajaba, la Universidad Federico Santa María, y las otras eran estatal. Pero esas universidades de derecho público-privado recibían ayuda del Estado, evidentemente, cobraban muy barato, y eran como universidades públicas también. Claro que tenían algún tipo de orientación. Si era universidad católica, era católica. Claro. Entonces, a grandes rasgos yo le digo que ese es el cambio primordial. Con la dictadura, la idea fue que era la familia la que tenía que educar y preocuparse del sustento económico de esa persona que se educa. Y creo que en este momento Chile debe ser la excepción en el mundo. Me parece que la familia paga el 90% de la educación de sus hijos en Chile. Y no hay otro ejemplo. Los países que nos rodean en América Latina, la educación es gratis. Entonces, hablando de esto, ¿usted nos podría decir que, claro, hubieron cambios en cuanto en el ámbito educacional, en el cambio de los Evidentemente que los hubo, y debo contarles que en la Universidad de Concepción, por ejemplo, eran 12.800 alumnos en septiembre, y ya en octubre ya quedaban 5.600 o 5.000. O sea, más del 50% de los estudiantes de la Universidad de Concepción fueron echados. Además, fueron echando paulatinamente a profesores y académicos distinguidos de todas las universidades de Chile. Hubo una persecución horrible, además de los desaparecidos, de la tortura, de los exiliados, de los relegados. En las universidades de Chile se echó a mucha gente. Yo creo que pueden preguntarle a gente, a colegas y trabajadores de acá, que les tocaba llevar el sobre azul aquí mismo en la Universidad de la Frontera, que en esa época era Universidad de Chile, y había también la Universidad Técnica del Estado. En 1981 se unieron las universidades y formaron la Universidad de la Frontera. En la universidad que yo conozco más de cerca el caso, la Universidad Católica del Norte, después de primero Católica del Norte y de nuevo ahora Católica del Norte, en el 8 de abril recibieron la carta de despido 132 personas. Y al año, sí, eso fue el año 80, y el año 81, en febrero, cuando se reiniciaron las actividades a fines de febrero, los primeros días de marzo, fueron despedidas 80 personas más, entre ellas el gran escritor y poeta Andrés Saavedra. Seguimos en directo para Galindo TV. Cuando ya casi se cumplen 40 años de la dictadura militar, no podemos dejar de lado hablar el tema de financiamiento de la educación en ese tiempo, donde se implementaron las subvenciones tanto a colegios municipales como privados y subvencionados particulares. De esta misma forma, se dieron incentivos a los sostenedores de aquellos colegios. Por otro lado, se redujeron los aportes anuales salariales a estos colegios. Además, fue aquí, en este tiempo de dictadura, donde se comenzó a cobrar matrícula y aranceles en la universidad. Por otro lado, se redujeron los aportes en el gasto de educación, de un 4,9% a un 2,5%. Y además, debemos agregar de que fue en este año 1990 donde se promulga la Ley Orgánica Constitucional Estudiantil, la ya conocida LOCE, que causó tanto revolut en el año 2006 con la Revolución Pingüina. En el periodo de Augusto Pinochet se creó la beca Presidente de la República, la cual era un incentivo para el estudiante. Y como todos saben, esa beca se mantiene hasta el día de hoy. Durante este gobierno la educación pasó a las municipalidades, lo cual no era equitativo porque los recursos no eran repartidos de acuerdo a la necesidad de la población. Durante el periodo de don Augusto se determinó que las carreras de pedagogía no tenían características universitarias. La situación perduró durante un año y después se determinó que sí las tenían, y además de eso se les otorgó el grado de licenciatura, que es el primer título que nosotros como profesores hoy día podemos obtener. En este gobierno la educación estuvo muy marcada por el régimen político que estaba vigente. Las reformas que se llevaron a cabo no respondían a la idea de mejorar la calidad de la educación,
sino que pretendían, por ejemplo, producir mayor mano de obra. A modo de conclusión personal, yo podría decir de que en el periodo de la dictadura o del régimen militar hubieron muchos cambios, ya sea a nivel social, económico, político y fundamentalmente educacional. Ahora, lo que yo puedo decir en tema educacional es que hubieron cambios tanto buenos como malos. A mi juicio, lo bueno que hubo o que hizo el régimen militar es de que fomentó o abrió las puertas a una nueva educación superior, ya que como bien veíamos unas estadísticas de que el 15% de personas que entraban a la universidad ahora entraban un 32%, o sea, las puertas de las universidades se abrieron masivamente en ese periodo de tiempo. Ahora, lo malo que yo podría concluir es totalmente la municipalización de la educación, porque esto permite de que no haya un control de calidad que se le imparta a cada estudiante de Chile. Entonces deja como, entre comillas, rienda suelta un poco la educación y queda en manos de las municipalidades que quizás no tienen mayores recursos y otras sí tienen mayores recursos, entonces ahí como que hay una inequidad que no me parece para nada buena. A modo de apreciación personal, el periodo de Augusto Pinochet, si bien es cierto, no fue llevado de la mejor manera, puesto que hubieron muchos actos de violencia, desde mi punto de vista fue un mal necesario, porque en educación y en otros ámbitos de la política de en ese entonces se necesitaba mano dura. Y creo que durante el gobierno de este personaje se dio. No de la mejor manera, pero fue efectivo. Es por esto que podemos decir, a modo de síntesis, de que cuando ya se cumplen 40 años de la dictadura, aún nos pesa todavía eso en nuestro actual sistema educacional chileno, donde vemos claramente el lucro en los sistemas privados, donde lucra la gente tanto en materia económica como también en el ámbito de educación. Por otro lado, podemos decir de que fueron acá donde se disminuyeron los gastos en educación. Educación es un tema importante para que surja la sociedad de un país. Muchas gracias. Adelante, estudio. Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre